Son de las 8:53 de la mañana. Vamos a continuar hablando, ocupándonos del Congreso de la República, luego de haber escuchado a Miguel Torres, que además ha descartado enfáticamente que apoyarían una lista presidida por Valdemar Cerrón. Él habló en nombre de su partido Fuerza Popular. Pero nos vamos a ocupar ahora de la desaprobación del Congreso de cara precisamente a la elección de una nueva mesa directiva. José Chevasco, ex oficial mayor del Parlamento, se encuentra con nosotros. Bienvenido, señor Chevasco. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Fernando. Buenos días, señor Chevasco. Bueno, la desaprobación es altísima, ¿no? No tiene precedentes. Aunque dicen los congresistas de hoy que siempre ha sido así, usted tiene más de 30 años. Bueno, vamos, no siempre ha sido así, de una manera tan constante, ¿no? O sea, si aquí analizamos las cifras, el decremento de la popularidad del Congreso pues viene de más a menos ya hace mucho tiempo. Y esto pues por diversas razones, ¿no? Que van desde la conducta individual de los congresistas ante la opinión pública y también de la conducta institucional del Congreso al aprobar determinadas leyes que no gozan pues de un respaldo popular. Hablemos de un caso actual que aparece hoy en los diarios y que ha motivado debate y que era parte de una pregunta que Fernando le planteaba a Miguel Torres antes también. Este viaje que ha pagado una empresa privada a un grupo de congresistas. Por mucho que esos congresistas no formen parte de la comisión que podría tener intereses similares a los de esta empresa, por mucho que este viaje no suponga un gasto del Congreso, ¿esto puede estar permitido en el reglamento del Parlamento? Mire, en realidad el Código de Ética del Congreso establece ya algunos artículos respecto a lo que el parlamentario puede o no recibir por parte de una dádiva, ¿no? En otros parlamentos, inclusive, no se puede recibir más allá de algo que cueste $1, ¿no? Y en el caso que nos has hecho notar, Mávila, los parlamentarios, si bien no forman parte de esa comisión investigadora, pero van a votar el informe de esa comisión investigadora en el Pleno. Entonces, de algún modo, ese viaje que han realizado no va pues con las normas del sentido común, ¿no? La lógica natural de una conducta que debe mantener un congresista de la República, ¿no? De asunto de carácter ético, ¿no? Definitivamente. De acuerdo. Aquí está la relación de los congresistas, son varios de Acción Popular y el punto es, ¿no? A ver, Silvia Montesa de Acción Popular, Elizabeth Medina del Bloque Magisterial, Jorge Luis Flores, Acción Popular, Ilich López, Acción Popular, Kelly Portalatino, Perú Libre y Carol Paredes, si no me equivoco, esos son todos los que han viajado a China del 28 al 30 de junio pasado para participar de un evento auspiciado por una empresa particular. Y usted decía, ¿esto debería pasar a la Comisión de Ética? Yo creo que de alguna forma, creo que si bien esto no es una prohibición expresa del reglamento del Congreso ni de carácter ético, pero sí creo que la Comisión de Ética debe manifestarse de alguna forma, ¿no? Pero esto se puede interpretar como un donativo. El Código de Ética Parlamentaria y su reglamento prohíben que los legisladores reciban donaciones de cualquier tipo y esto es un donativo, que te den un pasaje pagado para China, se puede interpretar perfectamente como un donativo. En principio hay que establecer lo siguiente. La Comisión de Ética propone sanciones a todo acto que realice un parlamentario que vaya contra la imagen del Congreso. Ojo, eso es lo que algunas personas no terminan de entender todavía. Cualquier tipo de conducta que realice un parlamentario que dañe la imagen del Congreso ya es pasible de una sanción ética. No hablo necesariamente de una suspensión en sus funciones, pero sí hablo de una llamada de atención, descuento en haberes y otros criterios de sanciones éticas que el propio reglamento establece sin que el Congreso lo vea, porque una sanción ética puede aplicarse solamente desde la Comisión de Ética, en el caso de las llamadas de atención, por ejemplo. Ahora, quizás saben perfectamente que están dañando la imagen del Congreso, pero no les interesa porque han visto demasiada impunidad. Y esta es la realidad, que cosas aún más graves han sido pasadas por alto. Sí, y sobre todo, Fernando, porque el sistema de elección del parlamentario por 5 años no establece en la mitad del periodo ningún tipo de evaluación. Por eso creo yo que el Congreso debe reformarse por tercios o mitades a mitad del periodo. El congresista debe saber que él va a ser evaluado nuevamente antes que termine los 5 años. Y por esa razón es que muchos congresistas, y yo lo he conversado al interior del Congreso, hay cierta seguridad de mantenerse por un quinquenio, porque saben que en el periodo, en el transcurso de los 5 años, no van a ser evaluados por la población nuevamente. Entonces establecen mecanismos de
de asegurarse su permanencia. Cada vez vemos, por ejemplo, que la figura del accesitario no figura para nada en el proceso parlamentario, cuando yo soy de las personas que creen que un congresista, si es sancionado por si es sancionado por 120 días de legislatura, por ejemplo, por razones de conducta ética, el accesitario debe reemplazarlo. Si un parlamentario pide licencias personales por determinados periodos de 1 mes, 2 meses, el accesitario debe reemplazarlo. Porque no es posible que la población no tenga su representante por causas, por ejemplo, de sanciones éticas. Últimamente hemos visto al congresista que fue sancionado por 120 días que le pegó al congresista Burgos, no recuerdo el nombre ahorita, de Pasión Dávila, ¿no? Pasión Dávila. Y en ese periodo, ¿quién lo sustituyó al señor Pasión Dávila? Nadie. Y eso creo que hay que corregirse. Pero es una sanción contra la bancada también, pues por haber escogido como candidato a alguien como él. Claro, la bancada sufre en perder una persona, pero el costo-beneficio social, esa representación de donde pertenece el señor congresista Cerro de Pasco, no tiene quien lo represente durante ese periodo. Bueno, señor Chevasco, yo le ruego que nos acompañe un instante durante una pausa, después de la cual queremos hablar sobre otras iniciativas que usted pueda querer proponer para mejorar no solamente la imagen del Congreso, sino su eficacia, y luego saber cuáles son sus propias posibilidades de acción, que cómo es que piensa ahora dar curso a esta energía, a esta experiencia parlamentaria que usted ha acumulado al cabo, creo que 3 décadas en el Congreso. Sí, por lo menos. Bueno, vamos por a lo menos. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Vamos a la pausa y al resumen de la hora. Son las 9:06, estamos conversando con el señor José Chevasco, que ha sido oficial mayor del Congreso de la República durante bastantes años y por eso, en base a esa experiencia, está dándonos algunos puntos de vista sobre el Congreso actual, pero también sobre las reformas que le parece posible hacer, porque realmente se ha hablado demasiado sobre cambios y se consiguen pocos. Cualquiera sea la mesa directiva que se elige el próximo 26, ¿qué le parece a usted prioritario, si no indispensable, cambiar en el Congreso para mejorar su imagen ante la opinión pública y hacer que sean más eficaces en su triple función de legislar, fiscalizar y controlar, y legislar y controlar, básicamente, y representar, ¿no? Que son las funciones establecidas en la Constitución. Mira, es muy interesante tu pregunta, Fernando. A partir del 2002, lo que tenemos la tendencia de ser institucionalistas, queremos fortalecer el servicio parlamentario y por ende el Congreso. Pero a partir de 2002 se da un cambio, creo yo, que no es beneficioso para el Parlamento en general. Diversas oficinas administrativas del Congreso son supervisadas por las vicepresidencias. En ese entonces, el presidente del Congreso, el doctor Carlos Ferrero, establece que cada vicepresidencia debe supervisar algunas oficinas administrativas. ¿Cuántas? Cooperación internacional, participación ciudadana, la oficina de enlace con el ciudadano, el fondo editorial. Entonces, en la práctica, estas oficinas administrativas son supervisadas por los políticos. ¿Cuántas plazas hablamos que existen en la suma de estas oficinas? En más de 150. Entonces el político entra a la vicepresidencia y como tiene a su cargo la supervisión, y lo digo de esta forma para que se entienda que es entrecomillado la supervisión, comienza a hacer cambios de personal. Entonces los representantes, los vicepresidentes representantes que forman parte de un partido político, comienzan a meter gente al servicio parlamentario durante ese año. Entonces, esto debe terminar. Pero eso es una agencia de empleos en la práctica. Es impuesta por un presidente hace 23 años. Y eso se ha mantenido y eso debe cambiar. Los vicepresidentes no deben tener función de supervisión de la administración del Congreso, porque eso politiza y desvirtúa la naturaleza del trabajador parlamentario que no debe pertenecer a ningún partido político. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, tenemos más de 3.000 empleados en el Parlamento. Que es un número excesivo, ¿no? Un número totalmente excesivo. ¿En cuánto? En cuanto a que el Parlamento ¿Con cuánta puede funcionar planilla mucho funciona menos. el Congreso de manera eficiente?
cuando el Congreso tenía 12 comisiones, porque hoy tiene 24 ordinarias, que también es un exceso. O sea, hay una comisionitis, ¿no? Sí, ahí eso súmale si quieres las comisiones investigadoras y especiales. En los 90 el Congreso funcionó en el servicio parlamentario con 850 personas. Porque había un menor número de burocracia, un número menor de comisiones, y también lo que ha dañado mucho y daña la imagen del Parlamento es el exceso de las bancadas. Tenemos 11 bancadas que no permiten el diálogo fluido y no permiten los consensos que todos queremos. Y eso también incrementa el número de contratos del personal parlamentario. Bueno, entonces, ¿qué es lo que propondría usted si tuviera influencia, si tuviera poder en el Congreso? A ver, reformas del sistema parlamentario, modificación del Congreso por tercios y mitades. Yo levantaría nuevamente, reforzaría la figura del accesitario. Reduciría el número de comisiones ordinarias, no 24, sino 12. Establecería un límite para que los congresistas pertenezcan a comisiones. El límite reglamentario es 5, pero hoy tenemos parlamentarios que están más de 10 comisiones, porque hay un exceso de comisionistas, como dijiste. Pero ¿cómo puede un parlamentario trabajar simultáneamente en 10 comisiones? Tampoco me lo explico. ¿Cómo puede prestarle atención a 10 agendas distintas? Claro, porque no se establece un criterio lógico ni técnico para la conformación del número de comisiones. Todo en la vida tiene límites, Mávila. Y el reglamento del Congreso no los establece, pero hay un órgano que sí lo puede establecer, que se llama Consejo Directivo o la Junta de Portavoces. Porque tiene que haber criterios no solamente políticos, sino de carácter técnico para generar eficiencia en la labor parlamentaria. Y la eficiencia implica, en principio, el poder asistir a los órganos a los cuales perteneces. Por eso que existen órganos en el Congreso que no cuentan con quórum, porque el congresista está en una comisión. Además, no existen ni salas disponibles en el Congreso para trabajar porque hay demasiadas comisiones funcionando al mismo tiempo. Hay una encuesta realizada por Ipsos que arroja resultados bien interesantes respecto a quién está gobernando el país en este momento. Una encuesta que se trabajó para Perú 21 y que a la pregunta de quién gobierna el país le da la mayoría del porcentaje al Congreso, por encima de la presidenta. Ahora, cuando hablamos ya de la presidenta, hay una división, digamos, cuando se habla del Ejecutivo, entre el poder que tiene la presidenta y el poder que tiene el señor Alberto Otárola. Pero lo que revela esta encuesta, y lo más interesante ahora que analizamos al Congreso de la República, es que para una amplia mayoría en el país, el Congreso hoy por hoy está gobernando. Y esto se explica ¿cómo? Lo voy a interpretar. ¿El gobierno tiene mayoría en el Congreso? No. ¿No tiene bancada en el Congreso el gobierno? Tampoco. Entonces, ¿la estabilidad del gobierno de quién depende? Depende del Congreso. Pero al no tener el gobierno una mayoría que le dé sostenibilidad política al gobierno, el gobierno descansa sobre el número de bancadas. Entonces, ¿el gobierno a qué está sujeto? A las demandas de las bancadas, porque esas bancadas le dan estabilidad política al gobierno. Entonces, ¿quién gobierna en el Perú? Ahora, hay otra sensación también, y con esto vamos a ir terminando porque le agradecemos su participación en el programa para abordar estos temas, pero claro, se ha dicho que este es un Congreso en lo particular autoritario, ¿no? Hemos tenido otros presidentes que tampoco tenían bancadas, sin embargo, la figura presidencial todavía era vista como la figura que ostentaba el poder en nuestro país. Eso no está ocurriendo y bueno, es parte de las conclusiones a las que llega esta encuesta que, repetimos, realizó la empresa Ipsos para Perú 21. Señor Chavasco, muchas gracias por habernos acompañado. Si me permite comentarle algo brevemente, señor Chavasco. Sí, hemos Fernando. escuchado al señor Torres, que usted conoce bien, decir que es expresión de amor al Perú comprometerse en la política. ¿Cómo reacciona usted? ¿Se deja convencer por esa exhortación que hace el señor Torres para que personas experimentadas como usted entren al terreno político propiamente tal? Me ha persuadido porque yo, mira Fernando, uno está más tiempo muerto que vivo. Entonces, lo que uno puede estar viviendo y haber conseguido, y el Estado, el Parlamento, a mí me ha dado muchísimo, que me ha dado muchísimo en la vida, yo sí estoy dispuesto a retribuirle al Congreso mi esfuerzo y mi conocimiento.
A mí sí me encantaría formar parte del Congreso y postular al Parlamento Nacional. ¿Por algún partido en particular? Ninguno en especial todavía, pero sí me gustaría ser un congresista de la República. Muy bien. Tomamos nota del argumento, Mabel, que uno está muerto más tiempo de lo que está vivo. Así es. 9:14. Gracias, señor Chevasco, por estar con nosotros esta mañana. Vamos a la pausa y regresamos con más información en la ampliación de noticias aquí en RPP, La Voz de todo el Perú.